Todos pertenecemos a algo, familia, iglesia o sociedad. Pero quien dicta qué hacer o cómo hacerlo en medio de estos grupos es algo que trasciende: el Evangelio. A través de él podremos vivir extendiendo nuestra mano al necesitado, escuchando al cargado y abrazando al vulnerable. Y de eso hablamos aquí, en conversaciones cotidianas que apuntan a la esperanza eterna. Bienvenidos a otra edición de Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha López. Estoy feliz de estar otra vez en cabina. Hoy sí, en cabina. En cabina. Con David McCormick. Hemos hecho malabares para seguir grabando y dejarlos bastante estables, el flow de episodios. Y entonces, pero es tan diferente tener enfrente a la gente. Sí. Y esta vez también tampoco estamos en gradas, en un horno donde chorreamos los dos con sudor. Si vieron el episodio anterior, o los últimos dos, ¿verdad? Lo grabamos en Perú y había un poco de calor en Lima en esas fechas y nos encontrábamos en unas escaleras. Ajá. Y recuerdo que había un poco de calor. Hoy está un poco más fresco. Sí, lo recuerdo un poco. Claro que sí. Y damos gracias a Dios por todas las oportunidades, todas las conversaciones. Recuerden que apreciamos que nos dejen un rating, un comentario. Ahora se puede hacer en Spotify. Por ejemplo, preguntas o comentarios. Nosotros leemos los comentarios de Instagram, a donde nos entran, ¿verdad? Entonces lo apreciamos un montón. Y también que ustedes puedan compartir los episodios, ya sea que lo mandan por a un grupo de WhatsApp o lo que sea. El fin de producir este contenido es que ustedes sientan que tenemos conversaciones relevantes para ustedes, para sus familias, para sus ministerios y servirles. Entonces, qué alegre poder estar aquí otra vez. Y hoy vamos a leer precisamente una pregunta de una persona en la audiencia que nos escribe: tengo una duda. Escuché uno de los episodios que estás aprendiendo y me viene a la mente la siguiente pregunta. ¿Cómo sanar las heridas y la inmadurez emocional que trae consigo todo el pasado? Ya lo detecté. Ahora, ¿cómo le hago? Sin quitar, obviamente, la palabra de Dios. Solo de una manera práctica, dice ella. Y creemos que es algo muy valioso de poder abordar. Porque ¿cómo vas a sanar y cómo vas a proseguir si no haces consciente eso que está afectando tu manera de ver la vida y el mundo? ¿Verdad? Eso es súper buena pregunta. Tal vez podemos empezar dando un ejemplo. Todo es basado, digamos, holgadamente en la realidad. Sí. Vamos a cambiar nombres. Sí. Estoy pensando en un papá que llegó a buscar consejería en la clínica. En la clínica es decir que me escribió por WhatsApp, pues, o sea, no es que llegó a tocar una puerta. Y había ocurrido algo con su hijo, que tuvieron un accidente. Y el hijo, él estaba un poco preocupado por su hijo y quería saber cómo atender a su hijo. Entonces me buscó, tuvimos una sesión. Y en la sesión pudimos como notar los dos de que tal vez la respuesta de este señor era un poco exagerada por lo que había pasado y tenía incluso más temor él por lo que su hijo había experimentado, más de lo que se meritaba la situación. Entonces, en la conversación le di una orientación de cómo podría abordar el tema con su hijo, pero realmente los niños son muy resilientes, ¿verdad? No necesitan como una psicoterapia para superar un accidente muchas veces o algo así, sino la verdad que en la misma vida ellos van como superando las cosas. Dios nos creó con esa capacidad, pero notaba en el Señor de que él tal vez tenía ciertas cosas y él también se dio cuenta como de verdad, yo creo que sí, estoy notando algo de mi propia infancia, de que muchas veces yo no me sentía salvo y sentí que no había nadie ahí por mí. Entonces yo tengo ahora una sobrerespuesta ante esta situación con mi hijo debido a lo que yo experimenté. Fue como un momento
de bombilla, ¿verdad? Que se encendió el foco y él estaba un poco impresionado con esto. Entonces nosotros empezamos ya a tener varias sesiones nosotros dos. Y él buscó la ayuda, ¿verdad? Y seguimos, y creo que tuvimos como 4 sesiones y fue quizá suficiente para descubrir un poco qué estaba afectando y también ya pensar en un camino donde él podría como sanar la herida, por así decir. Ese lenguaje me cuesta a veces, ¿verdad? Sí. Porque tiene buen origen. O sea, si pensamos en una herida física, se necesita cierto cuidado para que se sane, ¿verdad? Hay ciertos elementos para que el mismo cuerpo se vaya sanando. Entonces, me gustan, sí, pero se sobreusa y como que hoy estamos llenos de heridas de nuestra infancia y todos estamos buscando sanidad todo el tiempo y a veces se usa mal, ¿verdad? Pero es un ejemplo. Sí, te cacho porque se ha abusado demasiado en la jerga de los, o sea, de los términos de las palabras en ambientes como de retiro espiritual, Total. en iglesias, ¿verdad? Vos? Ajá. Y entonces es complicado porque ya tenemos cierta versión, pero es eso, al final de cuentas es encontrar el origen de por qué actuamos como actuamos. Y fíjate vos qué providencia y qué tan bello el Señor, porque muchas veces es a través de la relación con nuestros hijos, muy, muy a menudo encuentro en mi propia vida, que nos guía hacia la verdad de su suficiencia, pero también la verdad de nuestros topes, de nuestros límites. Sí. O sea, como un accidente para este papá e hijo detonó en que él tuviera un reconocimiento de su propia herida, veamos, de su propio origen, de por qué él es como es con su hijo. Y que creo que ese es un escenario ideal, cuando el adulto en la ecuación y cualquier persona, o sea, por una situación periférica, logra descubrir esto y encararlo. Exacto. Porque pudiera haber sido que el Señor te da vueltas en círculos y estoy segura que te pasa mucho. Que siguen tratando como de, mira, ahí le dejo a mi hijo, ahí usted mire cómo lo compone, ¿verdad vos? Y resulta que necesita trabajo él. Sí, exacto. Sí, no, y precisamente hay cosas que se despiertan en la paternidad aquí en esta tierra que son parte de nuestra identidad porque fuimos criados en una paternidad pecaminosa. Entonces ya yo tengo ciertas cosas que tal vez son como semillas, ¿verdad? Que están en la tierra pero no han logrado salir ya cuando yo soy padre. Y despiertan ciertos temores, ¿verdad? Despiertan ciertas tendencias que yo no sabía que estaban ahí. Entonces la paternidad realmente es como una etapa de la vida en donde llegamos a descubrir mucho sobre nosotros. Pero aquí está la cosa importante. La meta con este señor no era de que él se conociera, encontrar que la respuesta estaba dentro de él y él tenía que criar a ese niño interior. No, la respuesta es que tú creciste con padres pecaminosos que te hicieron daño y tú también pecabas y sigues pecando, obviamente. Entonces, la respuesta es que te puedes reorientar con el padre que no tiene pecado, con el padre que es perfecto y puedes reaprender ciertas formas de tú ver el mundo, pero ahora con tu aliado por medio de Jesucristo, que es tu Padre Celestial. Y reprogramar tu cerebro literalmente para que tú puedas ver la vida de una forma diferente, de una forma con más shalom, más paz en todo sentido, porque tú sabes quién es tu roca y tú sabes quién te tiene. Entonces no tienes que preocuparte por las cosas que eran necesarias quizá en tu infancia, porque tus papás no te dieron todo lo que necesitabas, ¿verdad? Pero ahora tienes un Padre Celestial que te da todo lo que necesitas. Wow, lo que eso puede producir en una familia. O sea, ¿cuántos hombres que llegan a ese nivel de conciencia beneficiarían a sus familias, vos? Y de verdad, regresando como a la pregunta original de qué es como el siguiente paso, veamos, después de dar como que ese momento de bombilla, dar con ese wow, ¿verdad? ¿Cuál dirías vos que es el siguiente paso? Yo creo que pueden ser varios, ¿verdad? Pero algo que estaba escuchando hoy en la mañana sobre en sí como que el tipo de libro que es la Biblia. Y muchas veces queremos usarlo como Google, ¿verdad? Y yo buscar cómo ser buen papá, versículo, pap, y me da
un versículo que dice como que no hagas esto con tus hijos. Ok, check. El Padre Celestial es así. Ok, check. Y cuando la Biblia no fue esa su función, ¿verdad? La intención de su función. Cuando yo estoy sumergido en la palabra de Dios como una narrativa que es que revela la paternidad de Dios hacia su pueblo, del cual yo formo parte por el sacrificio de Jesucristo. Entonces yo puedo ver en esa narrativa cómo es la dinámica entre un papá y un hijo y cómo nosotros, como Efesios 5:1, que somos llamados a ser imitadores de Dios aquí en la tierra. Entonces, yo creo que como un buen punto de inicio es llegar a nuestras Biblias, pero no con la intención de buscar tips, sino con la intención de sumergirnos en la historia, la gran historia, la cual Dios sigue contando. Y no como, bueno, entonces voy a leer unos versículos, pero ¿verdad? Meternos en esa historia para ver cómo es Dios. Y eso en sí tiene mucho poder de redimir nuestras historias, ¿verdad? Ahora, encima de eso, yo creo que hay otros pasos que podríamos elaborar, pero quería empezar con esto porque yo estoy de verdad seguro que si buscamos a Dios como nuestra primera respuesta, nos va a encontrar. Definitivamente, fíjate que, digamos, vale la pena traerlo a colación, que ha empezado a haber un poco más de diálogo o ha empezado quizás para muchos el diálogo sobre reconocer, sí, lo de las heridas, sí, lo del trauma y todo eso. Y cómo hacemos para que no sea como que añadas la fe al trauma o a reconocer en este mundo, digamos, donde predomina como la psicología o la terapia, metámosle Biblia. No es así, ¿verdad? Si no estamos viendo, realmente es al revés. Y la psicología nos da como herramientas para esos siguientes pasos prácticos. O sea, siempre vamos a seguir diciendo que la terapia es una bendición y quizás si tú, aparte de tener un círculo seguro, que es lo que deseamos, de verdad, le pedimos al Señor que te provea un círculo seguro donde puedas procesar estas cosas en conversación con gente que te ama y te va a seguir amando, porque eso es lo que te sostiene. Que quizás también va a ser bueno buscar un buen terapeuta que conozca la palabra de Dios también, que te pueda guiar, o un consejero bíblico. Pero lo que decís es maravilloso, David, porque si seguimos con el lenguaje de sanidad, la sanidad está al alcance del que lo necesita, porque el Señor es misericordioso, ¿verdad? Y Él quiere revelarse a nosotros. Exacto. Justo esta semana, no sé si ustedes siguen a Jackie Hill Perry. Yo la sigo, vos sabes, también. Y ella contó un testimonio lindísimo. Ella grabó la Biblia entera, ¿verdad? Sí, lo vi. Y entonces estuvo grabando y ahí, para leer la Biblia, yo nada más grabé Mateo en algún momento hace años. Y el chavo que me acompañó a grabar, de verdad, son increíbles porque tienen que estar atentos a cada palabra, a cada tilde, a cada punto y tenés que regresar si no, ¿verdad? Imagínate la Biblia entera. Y dice que ella solo oraba porque cuando él oyera la palabra, Dios hiciera el trabajo sobrenatural por el Espíritu Santo y que él viniera a conocer el Evangelio. Eso es el tiempo que tenían de leer la Biblia nada más. Y así como fast forward, ¿verdad? Y un tiempo después, ella se lo encuentra y él está congregándose y está o sea, el Señor le regaló la fe por medio de escuchar la palabra de Dios. Entonces, nosotros seguimos convencidos de que lo que transforma a final de cuentas es la verdad de quién Dios es, de su poder y de su amor y de su carácter revelado en Jesucristo y la palabra de Dios, ¿verdad? Yo creo, David, que Dios usa gracia común. Dios usa situaciones dolorosas, complicadas, indeseables en el mundo para hacernos caminar en búsqueda de. Porque esta pregunta que esta persona nos escribió me suena a búsqueda. Me suena a búsqueda, me estoy dando cuenta. Fíjate que cómo es eso que caminas y vas descubriendo. ¿Por qué se siente como que estás descubriendo hacia algún lugar? Porque el Señor te está revelando en nuestra vida todo el tiempo. Y Él es la verdad y la vida. Y todo lo que necesitas descubrir no es, como vos decís, acerca de vos, sino acerca de cómo a través de tus límites
Él te está llamando. Totalmente. Y al final es de identidad, digamos. Es de identidad, eso iba a decir, sí. Y que Dios en eso está interesado. De verdad, está en ese proceso. Y también para animarte, nosotros que hemos caminado en esto ya por unos años, no es de que tú llegas a un nivel y como que, ya, esas heridas ya sanadas, gracias a Dios. No, o sea, de verdad no funciona de esa forma. Quedamos con cicatrices que siguen teniendo un impacto en el presente, y esa es nuestra realidad hasta que Cristo venga a redimir todas las cosas, incluyendo nuestras cicatrices. Pero hoy día estamos con cicatrices, estamos con esas heridas que siguen teniendo un impacto, pero también la Biblia lo pinta tal vez de otra forma, de que las cosas que nosotros cargamos como heridas, que vemos como deficiencias, son oportunidades para que la gloria de Dios se magnifique por medio de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces lo que antes contamos como debilidades, Dios lo ve como oportunidades de engrandecerse Él por medio de nuestras vidas. Entonces también, si es el lenguaje como que, ay Dios, o sea, eso me incomoda. Que bueno, ese es el mensaje que la Biblia da, ¿verdad? Que Dios está buscando también Él portar su gloria en medio de vasijas quebradas. Esa es la forma en que Él ha elegido hacerlo, ¿verdad? Y nosotros tenemos esa dicha en esta dinámica de parecernos más a Cristo por medio del conocimiento de Él, quién es Él, y llegando hasta el punto en donde Él como que nos va a redimir 100%, cuerpo y lo que tenemos por dentro, ¿verdad? Entonces, algo que solo quisiera como mencionar, aunado a eso, es imposible que tú te aísles con tu Biblia y que tú tengas esa transformación sin que tener contacto, como tú mencionabas, con el cuerpo de Cristo, porque no es congruente con lo que la Biblia enseña hacerlo de una forma aislada, porque la Biblia habla de que estas cosas no se trabajan solamente aislados, sino en el contexto de un cuerpo que tenemos contacto con los demás miembros, ¿verdad? Entonces, alguien si no conoce nada de Kurt Thompson, el doctor Kurt, así se escribe, Thompson. Él es un psiquiatra cristiano, ha escrito varios libros, pero de verdad me impresiona. Él habla mucho de la biología neuronal interpersonal, pero es decir que en la forma que realmente el cerebro se recalibra, perdón, por medio de nosotros exponer lo que nos da vergüenza y ser recibido por otra persona que no nos siga avergonzando, sino tampoco como da permiso o rienda suelta a lo que está mal, pero no nos rechaza a nosotros a pesar de las cosas que nos da mucha vergüenza, como nuestras heridas. Entonces, él los llama comunidades confesionales, pero de verdad que tenemos que buscar esos espacios santos donde Dios está perfeccionando en su cuerpo por medio del contacto con los demás miembros. Sí, vos, qué profundo lo que estás diciendo en realidad. Yo creería entonces que un primer paso es enfrentarte a la verdad en la palabra de Dios, buscarlo de verdad. Y luego es de verdad conectarte a una comunidad sana, una comunidad segura, donde puedas mostrar tus heridas, que no te soben el lomo y te digan, ay, bueno, ya ánimo, todos somos humanos, y que no te exijan dar cuentas, pero que te encuentren alguien digno de amor, a pesar de que descubriste una maldad o una deficiencia terrible en vos. Y me hace pensar en qué buena continuación del episodio donde hablamos de trabajo en equipo, porque hablamos de cómo nos complementamos y eso, y créannos, tenemos una reunión de evaluación, el equipo, el core, digamos, ¿verdad? Nosotros 5 de ACH, y invariablemente son reuniones que no se tratan solo del trabajo en sí, sino de la relación entre nosotros. Y es tan fortalecedor, puede resultar muy mal en muchos círculos, pero le doy tantas gracias a Dios porque podemos exponer debilidad y recibir oídos atentos, pero también hombros que dicen, llorad con nosotros, ¿verdad vos? Y eso es tan maravilloso y ahonda la confianza entre nosotros, pero más que nada nos apunta al Señor, ¿verdad? Es decir, cuando vos reconoces que hay ahí una fuente de tóxico, una fuente una fuente de problema, ¿verdad? En tu vida, reconocerlo frente a otros
y decir, mucha, necesito ayuda con este asunto, ¿verdad? Total. Es fundamental para madurar, porque eso te puedo decir también. Tomen ánimo, tomen aliento, porque el hecho de reconocer, tomar conciencia de algo que está torcido en vos, es una señal de madurez. La gente más insufrible, la gente que nunca va a avanzar, que vos te los encontrás dentro de 20 años y siguen hablando de la misma anécdota de cuando teníamos 17, es gente que muy pocas veces reflexiona sobre cualquier cosa en la vida y menos sobre sus propios fallos o pecado, ¿verdad vos? Entonces, de verdad hay esperanza mientras tengamos esa actitud de curiosidad hacia nuestro pecado y nuestra maldad y nuestra debilidad, y que realmente el punto final es el evangelio. Exacto. Y ese es el punto perfecto para ir como aterrizando esto. Porque si ustedes no han leído el libro de Tim Keller sobre el autoolvido, es corto, de verdad, es por favor. Es un libritito, pero es una dinamita. Sí, yo lo leí en un día. De verdad, o sea, es corto. Pero de verdad, tenemos que saber cuando estamos en este campo de hablar de heridas y superar cosas y tratar de sanar y todo, es muy fácil envolvernos en nosotros mismos. Y eso les puedo decir con experiencia y con lo que dice la palabra de Dios. Estar obsesionado contigo mismo es vivir el infierno. Entonces, no se trata de que hagamos un trabajo 100% introspectivo, donde estamos constantemente evaluando nuestro pasado, viendo nuestro presente, pensando en nuestro futuro. Eso de verdad es lo que Dios dice que es el infierno, que nosotros nos ocupemos 100% de nosotros. Porque, en primer lugar, no fue nuestro diseño. Y en segundo lugar, hay demasiada gloria fuera de nosotros para que nos quedemos con eso. Entonces, muchas veces cuando se habla de la depresión, de la ansiedad, muchas veces es un enfoque enfermizo hacia adentro. Y este camino a la sanidad puede convertirse en eso si no tenemos mucho cuidado. Pero otra vez, la importancia de tener una comunidad donde también podemos decir, miren, tú estás hablando mucho de este evento en tu vida. Y a veces necesitamos un guía sabio que nos diga, ya, o sea, ya lo puedes dejar. Ya, o sea, ya es momento de que tú empieces a amar a los demás a pesar de lo que has vivido. Y no estoy diciendo como es una receta general que siempre debemos llegar a decir ya, ¿verdad? Pero por eso, en la confianza que se construye en esas comunidades, se puede llegar al punto en donde también si vemos el pecado del orgullo en otra persona, donde hay en un enfoque excesivo hacia adentro, podemos también decir, miren, yo creo que ya es momento que tú empieces también a ver otras cosas, que empieces a tener un propósito fuera de ti, que tú empieces a ver también a Dios no solo por lo que te puede dar o cómo te puede sanar, pero por quién es Él, por la grandeza de quién es, de no perder la sombra de quién es por lo que tú has sufrido, ¿verdad? Porque es una tentación real. Entonces quería pues cerrar este tiempo también diciendo que sí es una tentación latente, que podemos caer en ese abismo de estar enfocados, sofocados en nosotros mismos. Entonces sí, debemos buscar y procurar tener una sanidad emocional, espiritual y una comunidad viva que nos pueda llevar ahí, pero tampoco podemos estar 100% del tiempo pensando en nosotros, porque eso sí es el infierno en sí, ¿verdad? Estar nosotros absorbidos con nosotros mismos. Amén. Bueno, buen cierre. Excelente. Si miran la t-shirt de David, los que están en YouTube, Cierto. Es una prueba. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿La quieren? ¿No la quieren? A nosotros nos encantó. Pues es claro, prueba. Sí. Y si un día quisieras comprar una, no sé cómo se hace eso, pero podríamos empezar a la averiguar. investigación. Sí, claro, sí. Claro, sí. Gracias por estar acá, por escucharnos, por difundir el contenido. Estamos para servirles y sabiendo que Dios obra todas las cosas para el bien de los que lo aman. Nos vemos aquí la próxima vez en Religión Pura. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Religión Pura. Síguenos en nuestras redes como Alianza Cristiana para los Huérfanos.